si bien es difícil planificarse, porque aquí en mi familia, pues, lo he notado, que tenemos solo los lunes para, digamos, movilizarnos en el carro, irnos a otro lado por previsiones. Pero si algo, digamos, dentro de lo malo, algo bueno ha pasado, es esto de que si bien no puedo salir a abastecerme los martes y el resto de día en el carro, pero puedo abastecerme localmente, aquí en mi barrio. Entonces, estoy generando, digamos, una economía más, o sea, que el dinero circule por aquí mismo y asimismo las relaciones sociales de aquí del vecindario, pues fortalecerlas un poquito más. Y eso era lo que, bueno, no sé si con esto me estoy yendo a la siguiente pregunta, pero ¿de qué se podría hacer? Y yo, si fuera, digamos, no sé, un planificador de ciudad, ya que me toca estar ahí sentado y decir, esto va a ser así, pues yo lo que haría sea eso, es eso. Entonces, es fortalecer las relaciones de barrio y que eh, la movilidad se reduzca a distancias mínimas, a que yo me pueda abastecer localmente, digamos, me refiero en el barrio que estoy. Decía en una conferencia que vimos ayer, creo que lo dijo Julián, un arquitecto de Argentina, creo que fue también, que el quédate en casa en los barrios populares es quédate en tu barrio, valga la redundancia. Ese es otro tema, ¿no? Estamos también hablando de que estamos volviendo a la esencia del barrio, ¿no? De querer encontrar las cosas cerca para poder abastecernos. Correcto. Entonces ahí también vendrían otro tipo de situaciones. ¿Qué pasa con la gente que no vive en barrios? ¿Qué pasa con la gente que está en urbanizaciones? Claro. ¿Qué pasa con la gente que está en condominios, en departamentos? Entonces tendría que haber cosas cerca. Volver a replantear lo de los descentralismos necesarios para poder obtener toda la circulación de víveres, de pagos, cerca de nuestras limitantes, no cerca de nuestra área, en sí de nuestro barrio, que obviamente van a ser limitadas porque no todo tipo de negocio va a estar en nuestro barrio. Un poco, yo creo que eso se estaría traduciendo en una apuesta sobre la mesa sobre lo que se estaba haciendo en París, ¿no? La ciudad de los 15 minutos. Que tengas todos los recursos necesarios a un máximo de 15 minutos de desplazamiento. Eso es accesibilidad. Eso es accesibilidad, correcto. O sea, que todas las personas en todo el territorio no deban desplazarse más allá de 15 minutos. Y claro, es uno de los aprendizajes que nos podría dar en temas de movilidad no tanto para futuras situaciones similares a esta, sino en el marco de la ciudad como tal, de la ciudad en sí ante diferentes eventos, ¿no? Yo quería acotar un poco lo que dijo Ricardo, y es verdad que, por ejemplo, nosotros tenemos como costumbre casi comprar el 40% de nuestras cosas siempre en las tiendas, siempre era una costumbre. Pero ¿qué pasó con el tema de las restricciones que hubieron después con el tema de la movilidad? Es que estas tiendas, por así decirlo, no estaban preparadas para un incremento de demanda. Entonces, claro, o sea, sí se fortalece, en teoría se fortalecen las economías de los barrios, pero tampoco tenían una forma de responder ante la demanda porque la demanda creció. Lógicamente ya las personas no se desplazaban con tanta facilidad a los centros comerciales, sino que se iban a las tiendas. Entonces llega un momento determinado que la velocidad de abastecimiento con relación a la demanda, pues no iba a la par. Y uno llegaba por un producto y le decían, ya no hay. Incluso me pasó una vez que yo iba a comprar agua en bidón. Entonces, de donde yo estaba, el próximo punto era como a 8 cuadras. Entonces yo veía el sol y veía la tarde que se me venía encima, la hora, y con un bidón de agua cargándolo. Entonces yo me replanteaba esto del tema de las tiendas, que también es verdad. Bueno, por todos casos sí había un bidón, entonces, pero era el único. Era el único. Entonces yo me decía, si hubiera sido, y yo no hubiera Entraría la bicicleta con parrilla. ahí que viene mi bicicleta con parrilla, que me hace falta. Entonces, no, incluso hasta comprarnos un triciclo, qué sé yo. Entonces,
la idea de fortalecer a las tiendas, yo escuchaba que, por ejemplo, una persona que tiene una tienda me decía, nosotros podemos tener abiertos hasta cierta hora sola para abastecernos. Y eso me pareció interesante. Pero ahí viene la pregunta, ¿se están abasteciendo? ¿Cómo se están abasteciendo? ¿Quién se está preocupando porque se abastezcan las tiendas, que son los que están ahorita resolviendo ese tema de la movilidad, porque uno se desplaza a distancias cortas? Entonces, hasta ahí, digamos, en ese análisis, perfecto. Pero todos sabemos que la vida no termina de la casa a la tienda. Tenemos que movilizarnos, tenemos que ir a los trabajos, tenemos que Educación, seguir salud. con nuestra educación, con nuestras actividades laborales. Y ahí viene la pregunta, ¿cómo lo vamos a solventar? Por lo menos, creo yo que en un proceso de paso entre lo que estamos viviendo como etapa crítica hasta una etapa ya gradualmente baja. ¿Cómo lo haríamos? Entonces, ahí se pueden plantear muchas respuestas interesantes. Yo escuchaba cómo han manejado en otros países, o cómo están planteando resolver el tema de la movilidad con un soporte de Big Data. No sé si ustedes han escuchado el término. Sí, Entonces, si nosotros comenzamos a correlacionar datos, datos que nos den información, que estén calificados, esos datos que tengan una correspondencia con los medios gubernamentales para calificar ese dato, que sea fiable, entonces podemos tener nosotros información que nos permita desplazarnos. Y los mecanismos de control tendrán también información que les permita, de cierta forma, estar más preparados hacia un contagio. Entonces yo veía que ellos manejan, por ejemplo, el tema de información en tiempo real de los síntomas que tiene una persona, y eso lo envía a una base de datos. Y tú siempre sabes, por lo menos en estos países, siempre sabe qué está pasando con la población con respecto a los síntomas. Así no se han comprobado todavía con reactivos, pero sabemos que hay síntomas que nos causan alarma. Entonces, estos síntomas nos permiten a nosotros, bueno, nos permiten, diciendo que si fuera parte del gobierno, nos permitirían a nosotros poder identificar, mapear dónde están los posibles radios de contagio. Y en vez de esperar que la población me diga a mí los síntomas que tiene, yo ir hacia esos lugares que ya presentan casos de fiebre, causas de diarrea, causas que tengan que ver con el coronavirus. Entonces, de esa forma, y yo los califico con el Ministerio de Salud, que me den reactivos, entonces yo ya puedo generar mapas de información, por un lado, ¿no? Para hacer cercos epidemiológicos. Y por el otro lado, con el tema de la movilidad, los transportes, tener algún sistema de detección que te permita decir, bueno, esta persona no presenta síntomas, aunque sabemos que el tema de los síntomas es debatible, porque se ha dicho que esta enfermedad en muchos casos no presenta síntomas. Y te conviertes en una persona que transmite el virus, pero no presenta síntomas. Entonces, esa es la parte más riesgosa. Pero reducimos las posibilidades de contagio, que eso es lo que deberíamos nosotros pensar, ¿no? Claro, que vamos a ser más disciplinados, por lo menos en el transporte público, qué sé yo, si antes entraban 32 personas en un bus, entrarán 7, entrarán 8, no sé, y de alguna forma el gobierno que les pueda suplir ese déficit, no sé, de lo que antes recibían como ingreso para sostenerse como medio de transporte público, como economía, para que esto sea sostenido. Entonces, yo creo que por ahí puede existir ciertas medidas paliativas, como medidas de solución, para que el tema de la movilidad no sea tan restrictivo y tan drástico como al tal punto de decir, o te quedas en tu casa o aquí nos morimos todos. Entonces, ese tema es bien delicado, porque yo escuchaba a una persona que decía, sí, yo me quedo en casa y me voy a morir en casa. Y es verdad, o sea, esa persona, si se queda en casa, ¿qué hace en su casa? Se va a morir igualmente. ¿Por qué? No tiene cómo subsistir, porque no tiene cómo comprar medicina, porque no va a tener cómo llevar alimento a su familia. Es más crítico todavía. Entonces, el tema de la movilidad con respecto a la economía hay que repensarlo. Correcto. Sí, y ahora en estos temas que hablabas sobre la Big Data, uno de los países asiáticos, si
utilizaron el tema de la Big Data para poder determinar cuáles eran posibles casos de contagio. Usaban toda la información que te llegaba en el bichito este que tenemos, celular, que lo llevamos a todas partes, y se almacenaba información de salud, como bien dices, ¿no? Entonces, tenían en cada parada de autobuses y también cada cierta distancia dentro de la ciudad, a la salida de supermercados, por ejemplo, un código QR, el cual en un aplicativo en su celular escaneaba el código y te podía dar un diagnóstico de si tú has estado cerca o al lado de una persona que ha estado contagiada. ¿Por qué? Porque al hacer la lectura del código, el código se te podía poner en 3 colores. O en verde, que no estabas contagiado, no has tenido el peligro de estar con alguien contagiado. En naranja, donde probablemente fuiste a un supermercado y había alguien que estaba con una alta probabilidad de estar contagiado. Y el rojo, que era alerta, preocúpate, hazte la prueba ya si tienes la oportunidad y acércate a un centro médico porque probablemente estás contagiado. Y eso se podía evidenciar también en el transporte público, donde antes de subirse escaneaban el código y si estabas en rojo no te dejaban subir. No te dejaban subir y te mandaban directamente a un centro de salud. Y era el uso de la Big Data para poder dar posibles casos y posibles alertas, que es algo que en nuestras sociedades no está implementado, pero sí que tenemos la Big Data. Tenemos un Facebook, YouTube, Twitter, que te den ubicación, que te ven las fotos, que si, como lo veía en un reportaje esto, ¿no? Donde si tú dices, o donde si ahora yo subo el video o lo comento diciendo que quiero una lavadora, me va a salir en Facebook donde cerca de mi casa están ofertando lavadoras. Entonces la Big Data existe, pero hay que poderla manipular para cosas que realmente nos sirvan dentro del ordenamiento del territorio y que sea una ciudad funcional a pesar de tener estas pandemias, ¿no? Que no restringir tanto la movilidad. Yo diría que sí teníamos, por ejemplo, herramientas que nos permitirían por lo menos plantearnos la posibilidad de manejar información en tiempo real. Por ejemplo, en el 2017, me parece, entre 2017 y 2018, muchos gobiernos locales tuvieron la oportunidad de acceder a créditos que le permitían hacer un catastro de su ciudad. Por lo menos un catastro urbano, por lo menos a nivel de catastro urbano. Entonces, este catastro tenía un carácter que era multifinalitario. Entonces, toda esa información que ingresaba en el departamento de catastro se distribuía a la parte financiera, a la parte de planificación, si estabas en una zona de riesgo. Entonces, la idea era tener nueva información, pero que esté relacionada en tiempo real con los diferentes departamentos. Entonces, si a esto nosotros le añadimos que sabemos que todos los catastros, todos los códigos catastrales, pues tuvieron su ubicación georreferenciada, porque se hicieron nuevos mapas. Entonces, estos mapas estaban georreferenciados. Uno puede tranquilamente cruzar información y que esa información que tiene carácter de salud, de síntomas, poder trabajar con un mecanismo de call center, de llamadas, que antes que nosotros llamemos, que, oiga, tengo síntomas, más bien que estos sistemas de call center te llamen a ti, así como te llaman para cobrarte planes y para cobrarte así mismo, que te llamen, oiga, ¿cómo se siente usted? ¿Dónde ha estado usted? ¿Ha viajado? ¿No ha viajado? Entonces, esa información ingresa a una base de datos y la correlacionan con, por lo menos en este caso, con un catastro urbano, por lo menos a nivel urbano tendríamos información real y de ubicación de posibles casos de contagio. Creo yo que sí se podría implementar, pero lógicamente que habría que trabajar con esta plataforma y gente especializada debería ingresar esos datos y lógicamente comenzar ahí un trabajo de ir recolectando datos para identificar qué está pasando realmente con la ciudad. En temas de Big Data, lo que tengo conocimiento es que, lógicamente, lo que tú dices, hay la susceptibilidad de que hay miles de millones de datos que se cruzan, pero los datos no deben ser transmitidos, digamos, a nivel gubernamental hasta que no sean corroborados o sean calificados. Entonces, en el momento que son calificados esos datos por algún ente competente, por en este caso el Ministerio de Salud, debería, cuando ya identifica por algún medio de que existen síntomas, debería asistir a ese punto
para hacer un chequeo en el sector y decir, bueno, aquí hay indicios de contagio, deberíamos hacer, por eso ahí viene la calificación y recién ahí es cuando se puede evidenciar en un mapa. Otra de las cosas que sí van a tener que ocurrir hasta que pasemos a una etapa normal es el tema de los túneles de desinfección. Y eso lo vamos el otro día yo escuchaba que el gobierno del Carmen había implementado un prototipo, ¿no? Sí, que le costó como $3.000 y algo. Entonces, si eso tal vez lo hubiéramos tenido en los aeropuertos, imagínate cuánto nos hubiéramos evitado tal vez en ese entonces. ¿Y por qué sucede en esto? Y aquí quería llegar a otro punto, chicos. Y haciendo una analogía con esto de que está sucediendo a nivel mundial, este fenómeno de la televisión, bueno, de series en internet, que es La Casa de Papel. Entonces, si ustedes alguno ha visto la serie y pueda tomar como reflexión, es que en el personaje que hace el profesor, este personaje, o sea, las personas que hicieron todo el tema del guión y cómo plantearon la serie, es que este personaje va estableciendo planes de contingencia. Y estos planes de contingencia los tiene listo en caso de, o sea, a partir de supuestos. Entonces, si nosotros comenzamos a planificar la ciudad, aparte de la realidad, o sea, un diagnóstico de lo que tenemos, pero también con una sección de supuestos en la que nosotros podamos decir, ok, tenemos, si en caso de que exista un contagio, un virus a nivel mundial que se va acercando a nuestro territorio, aplicar el protocolo, no sé, Río Chico. Ya, entonces tener algún tipo de protocolos a seguir para estar preparado. Ok, cruzó el cerco, ya tenemos casos en el Ecuador, aplicar el protocolo, no sé, rojo vivo. Entonces, estar preparado con supuestos es lo que nos puede también, nos va a permitir dar legitimidad a las acciones que vamos a tomar. O sea, que la gente también sepa que si existían estos supuestos, cómo va a actuar los gobiernos. Por ejemplo, mira lo que pasó después del terremoto. O sea, cuestiones que son impensables. Todos esos recursos públicos y todas esas donaciones que existieron nunca se pudieron ver en el tiempo que se debieron ver. Y incluso se desviaron para otros lados que no tenían nada que ver con las personas afectadas. Y esto sucedió porque nunca se plantearon en un momento determinado, ¿qué pasa si ocurre una catástrofe natural de esta magnitud? ¿Cómo poder actuar? Y mucha gente, muchos gobiernos comenzaron a contratar por este tema de la emergencia, contrataban máquinas que dio miedo. No sé cómo estén los exámenes de Contraloría, pero yo estimo que sí tuvo que haber, por buena fe, por así decirlo, un exceso de contratación en algo que tal vez no era necesario. O sea, ahí habría que evaluar este tema de la legalidad de cómo se actuó. Pero hubieron muchas cosas que se dieron y se actuaron por emoción, por querer salvar la situación, pero no se estaba preparado. Ahora se vuelve a repetir desde otro campo, de la salud. No se estaba preparado, no se habían planteado supuestos en el que decir, bueno, ¿cómo se va a movilizar la población si existiera una pandemia como esta? ¿Cómo va a seguir la economía si existiera una pandemia como esta? Nadie lo sabe. Por ejemplo, aquí todos hablamos, no sé si ustedes han escuchado los protocolos de evacuación en caso de tsunami. Pero hay super tsunamis que no te dan chance de nada. O sea, tú piensas que vas corriendo y el tsunami te hizo pedazos, o sea, no te dio chance para nada. ¿Qué va a pasar con ese territorio? ¿Qué va a pasar con el Ecuador? ¿Qué va a pasar? O sea, todo ese tema habría que plantearse, habría que generar unos planes de contingencia, pero en función de supuestos. Yo creo que en eso sí se falló y en este momento pues habría que retomarlo en las planificaciones que se van a hacer. No sé si, creo que estaba en debate el tema de que se continuaba o no con los planes de uso y gestión del suelo, pero por lo menos planificación territorial sí vamos a tener. Claro, se va a mantener. Entonces eso es lo que yo creo que por ahí deberíamos, nosotros los planificadores,
sí deberíamos ir generando opiniones con relación a esto para que los gobiernos, si bien es cierto, nos tomen en cuenta, o nos escuchen, no nos escuchen, pero por lo menos algo se dice para que lo considere. No es algo, no es un juego, o sea, porque es verdad. Mira lo que está sucediendo. No se estaba preparado, no había planificación para esto. Correcto. Bueno, un poco ya para entrar en la parte de conclusiones, sí me gustaría escuchar un aporte así de cada uno y para dar por finalizado este debate sobre el reto de la movilidad urbana frente al COVID-19. No sé quién quiera tomar la palabra o si no, empiezo yo. ¿Ves usted? Bueno, yo un poco me quedo con esto de los planes de contingencia. Si bien es cierto, uno no sabe a qué el territorio está expuesto, a qué tipo de amenazas está expuesto. Nosotros a lo largo del tiempo nos habíamos quedado con el tema de que un terremoto puede ser lo que nos puede afectar, porque ya habíamos vivido lo de Bahía de Caracas. Llegó el terremoto, tuvimos 15, 20 años para prepararnos, no lo hicimos, no estuvimos preparados. Jamás en la vida se nos ocurrió que un virus iba a poder llegar aquí al Ecuador. Llegó la influenza, la gripe porcina, y a pesar de que tuvimos este evento en el 2009, no estábamos preparados más de 10 años después para una pandemia como esa. Y eso no creo que sea algo que deba estar dispuesto por un gobierno o por el otro, sino debe ser política de Estado, ¿no? O sea, que cualquier gobierno que venga y que suceda al siguiente debe estar con estas leyes de las cuales uno tiene que regirse y a estos planes de contingencia. Entonces, ya hemos tenido terremotos, ya hemos tenido pandemias, probablemente venga un tsunami, estamos bastante vulnerables a ese tema. Entonces, son temas que en temas de gestión de riesgo también deben de manejarse, son planes de contingencia. Y con eso me quedo con eso porque es algo en lo que tenemos que ir pensando y que estoy casi seguro de que todos los planes que se estaban haciendo a nivel territorial en todo el país no estaban considerando el tema de la salud. Y no solamente en el plano de ordenamiento territorial, sino también en el campo de la arquitectura, por ejemplo. Tenemos que nosotros poder generar una arquitectura que pueda modificarse ante estas situaciones. Lo vivimos en el terremoto, donde no teníamos albergues, y lo vivimos ahora, donde no tenemos campos para refugiar a las personas. Hay un campamento que al menos aquí en Manta se está usando, pero que era para una refinería y que ya no existe, pero se puede usar como albergue. Entonces, eso lo escuchábamos ayer del arquitecto Boris Albornoz, que él había hecho la plataforma gubernamental del sur y que él proponía de que esa plataforma, que ahora no está en uso por la restricción de movilidad y el uso de sus oficinas, podían darse como un hospital y un albergue para aquellas personas que se encuentren contagiadas y aislarlas. Entonces, un poco también esto trasciende el plano territorial y se va a la arquitectura. ¿Cómo podemos nosotros, al momento de diseñar un proyecto de tal envergadura, poderlo diseñar de tal manera que se pueda transformar, ¿no?, ante estas situaciones? Me quedo con dos temas. Primero, tomando el ejemplo que decía Paul, los tipos de movilidad que tenemos ahora, a cuáles hay que volver, a cuáles no. Por ejemplo, hablaba del triciclo. Excelentísima idea, ¿no? ¿Qué nos podría ayudar eso en futuro? Primero, pensando desde el ambiente, contaminación cero. Segundo, un tipo de movilización a través de un vehículo que surte de la necesidad del momento. Entonces, no solo es de repensar en la movilidad, sino en qué se va a hacer esa movilidad. Repensar las ciudades. Ya no solo que ya hace muchos años que esto está puesto sobre la mesa, pero hasta la vez tomamos cartas en el asunto, la ciudad ya no debe de pensarse solo para el automóvil y el automóvil privado, porque ni siquiera es que tenemos una movilización correcta para el transporte público. Hablando de nuestro contexto, como ciudad, como provincia, como país, inclusive como región, que es Latinoamérica. Dejar a un lado de una vez por todas lo que es la movilización exclusiva para el vehículo y pensar en todos los tipos de movilización posibles. Entonces, mi primera reflexión. La segunda, volvamos y hagamos que esta vez se realice la movilización mínima para cosas comunes.
comprar en la tienda, reactivar el barrio, como lo decía Paul, e inclusive las movilizaciones que ya tienen que ser fuera de nuestro barrio, fuera de nuestra área de seguridad, por así decirlo, sean de una manera segura. Y más que todo, agradecerte, Paul, por tus palabras, por lo que nos has dicho. Una vez más, un gusto escucharte, un gusto verte. Esperamos seguir conversando en una próxima ocasión con otro tema, en otras circunstancias, pero muchas gracias de mi parte. Entonces, con eso me quedo. Bueno, yo concluyo y rescato tres cosas. Y bueno, esto de la Big Data es como digamos, el manejo masivo de datos que hace que una ciudad o un gobierno sea, pues, se lo llame inteligente. Inteligente de la forma de que del uso de los recursos, en este caso, recursos, digamos, digitales, pero digitales que representan una realidad. Y esta realidad, pues, debería manejarse, gracias a esto, a beneficio de todos. Entonces, con lo que respecto ahorita, eh, ¿cómo podríamos llegar a una movilidad inteligente? Sería más que todo para rescatar ese tipo de cuestiones, de la movilidad obligada, de los planes de contingencia, que embarcaría y que engloba a todos los que la ciudad. Porque ya como estamos viendo en esta hora que hemos estado hablando, la movilidad embarca tanto la economía, la salud, la educación. Entonces, plantearnos en un gobierno, bueno, que más que inteligente sea sabio y que sepa distribuir bien los recursos. En lo que compete a la gestión de riesgo, digamos, están bueno, se debería un poco invertir más en lo que se denomina la intervención prospectiva, que es trabajar sobre las condiciones de riesgo presentes. O sea, trabajar en qué pasaría, bueno, no qué pasaría, sino que esta condición, esta vulnerabilidad que tenemos ahora, pues comenzar a manejarla desde ya para poder en un futuro aguantar una crisis como esta, digamos, de la mejor manera. No digo que no se va a sufrir, se va a sufrir, pero tratar de receptar un poco o de aguantar un poco el bache, como se dice, mejor, digamos. Entonces, esto de disminuir las distancias mínimas de desplazamiento de barrios, obviamente repensando alternativas de movilidad, porque no todo se puede hacer en el barrio, como se dijo. Y pues no sé, también se me ocurre hacer una mezcla de usos de suelo, entre usos de suelos pequeños o de gran escala, para un mejor desenvolvimiento de la ciudad. Entonces, Quería culminar la intervención con respecto a la movilidad. Es que si bien es cierto, hemos tocado, por ejemplo, problemáticas, hemos tocado los impactos y también las posibles soluciones, pero también hay que hacer una reflexión que algo tocaba que Ricardo, que también hay cosas positivas. Una de las cosas positivas, pues, es que el impacto al medio ambiente, pues, se está recuperando, y eso nos da también un indicador de reflexión para nosotros tomar otros modos de vida, por así decirlo. Y también replantearnos el uso de energías renovables o energías limpias para nuestro día a día. Entonces, eso por un lado, ¿no? Que no todo es malo, que hay cosas también positivas, pero que lógicamente hay que llevarlas a la reflexión, al replanteamiento de nuestra forma de vida como habitantes, como ciudadanos. Ya con el tema de la movilidad, indicar que, bueno, la movilidad es un derecho. En este momento, por estas cuestiones de la enfermedad, del virus, lo que está sucediendo en el país, pues se ha visto limitado. Pero hay que evaluar si hasta qué punto nosotros podemos quedarnos en casa y cómo nosotros solucionar como ciudadanos, plantear una solución que sea sostenida. Por ejemplo, tal vez el transporte público, como yo le decía, no se va a usar de la misma forma. Tal vez el chofer va a tener que construírsele una cabina
con bioseguridad para que él, su salud esté de cierta forma asegurada, ¿no? Entonces, mecanismos que ya no utilicen, que estén cobrando por moneda, sino que todos utilicen una tarjeta con un chip para pasar y poder hacer uso de ese transporte público. Entonces, todos esos mecanismos que no son actuales, o sea, realmente este tema de la tarjeta es algo ya tiene muchos años atrás y que nosotros a ciertas ciudades todavía no lo estamos usando, no lo estamos implementando. Pero son mecanismos que nos permiten hacer posible el distanciamiento y podernos transportar. Lógicamente, como bien lo vengo diciendo, utilizando disciplinadamente los mecanismos de bioseguridad. Y para esto debe haber una correlación con el abastecimiento. Por ejemplo, uno va a la farmacia y dice, ¿tiene alcohol? No hay alcohol. ¿Tiene mascarilla? No hay mascarilla. Entonces uno, ¿cómo puede subsistir? ¿Cómo puede protegerse si no hay los medios? Entonces, yo sí creo que también el gobierno debería ir pensando en no sé si ya exista, si existe en buena hora, pero creo que no, una fábrica que haga, el Ecuador haga sus propias mascarillas con la calidad de salud que se necesita. Ya se ha comprobado que las mascarillas de tela no son la solución y muchas personas todavía lo siguen usando. Entonces, replantearnos el tema de la movilidad, no todo lo que está sucediendo es malo. Yo, por ejemplo, como les dije, mi escala de valores fue drástico, o sea, todo esto me ha servido de una reflexión de vida increíble. Quiero una bicicleta ya, quiero una bicicleta en este momento. Y ni siquiera les digo, no solo por el tema de movilidad, me he dado cuenta que mi salud, o sea, al caminar constantemente todos los días a salir a abastecerme, ha mejorado mucho y sigue mejorando. Estoy controlando sin saberlo, bueno, mi esposa se da cuenta, ¿no? El tema de mi aspecto, me mantengo en un peso, o sea, esto sí me está cambiando mucho la vida, pero también es verdad que necesitamos transportarnos para obligatoriamente salir a abastecernos donde no hay cosas cerca, porque así es la vida, porque así se dan los territorios, no todo está cerca, y hay que movilizarse. Entonces, este tema, por ejemplo, me parece interesante hacer una reflexión final acerca de las políticas sobre la distribución de los alumnos con respecto a los establecimientos educativos. A mí me pareció, en un principio, algo autoritario del gobierno anterior, decir, ¿cómo le puedes imponer a una persona que vaya a un colegio o a una escuela donde sus padres no quieren o él no quiere? Pero ya viéndolo desde un punto de vista de movilidad, de accesibilidad, sí es inteligente. Sí es inteligente distribuir los centros educativos con relación al radio de influencia. Entonces, esto mejora el grado de accesibilidad. Y así, o sea, tenemos que ir chequeando qué políticas nos son útiles, qué políticas no nos son útiles, y replantearnos nuevamente cómo yo quiero enfrentar la vida después de esta pandemia. Eso, chicos. Listo. Excelente. Bueno, que de nuevo de parte de todo el taller queríamos agradecerte tu participación, estas ganas de poder seguir conversando y esperamos en lo sucesivo que sigas participando, sigas viniendo a estos debates. Ahora también ya lo has planteado el tema de los PDOTs y en relación tanto a esta situación como temas en general, como también el plan de uso y gestión del suelo, es un tema que también debe ser tratado y que no solo como arquitectos, sino ni como urbanistas ni planificadores, sino también la ciudad debería conocer estos temas que se tratan muy, muy por detrás cuando deberían ser temas importantes para las ciudades, ¿no? En general. Entonces, a ver si nos seguimos viendo, nos seguimos conversando. Quererles agradecer a todos los que nos están escuchando por su atención. Vamos a seguir generando estas mesas de debates, quizás otra mesa sobre movilidad urbana, porque no lo hemos tratado todo, ni hemos llegado a soluciones ni a conclusiones que lo abarquen todo. O sea, esto es algo que va a seguir, vamos a seguir conversando, vamos a seguir hablando, quizás un poco de diversificar las personas que participen. Tal vez ahora necesitemos a alguien especialista en la salud que nos pueda comunicar sobre cuáles son las posibilidades que tiene alguien de transportarse y cómo lo debería hacer. Entonces, un poco, esto es interdisciplinario, ¿no? Deberían haber un poco más
de disciplinas aquí que puedan comentar y aportar en estos asuntos. Entonces, listo, muchas gracias a todos. No se olviden de darle like, compartir, suscríbanse y por acá arriba o abajo, no sé, estará en todas nuestras cuentas y la de Paul para que lo puedan seguir en sus redes sociales y estén atentos a lo que él hace, ya ven su trabajo detrás, ¿no? Un buen artista, ¿no? Familia de artistas, ¿no? Sí, 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 excelente artista, así que sigan sus redes también, apoyando el talento nacional Okay. y conocido en otras partes. Gracias otra vez, Paul. Un gusto estar otra vez aquí con todos ustedes. Será hasta una próxima ocasión.